Hola, muy buenas. Somos el grupo número 6 y hoy vamos a hablar sobre la distribución exponencial. Mi grupo está conformado por Jonathan Almanza, Jair Jiménez Jiménez, Chelsea Hernández, Carol Lobo y mi persona, Carlos Mario de Granados. Y hoy venimos a hablar sobre la distribución exponencial. La distribución exponencial. Este es un modelo de probabilidad continua que describe el tiempo entre dos eventos sucesivos en un proceso de Poisson, donde los eventos ocurren de forma independiente a una tasa constante. Esta también se caracteriza por un solo parámetro llamado lambda, que representa la tasa promedio de ocurrencia de los eventos, y x es el tiempo que esperamos hasta que ocurra un nuevo evento. Una de sus características más importantes es la propiedad de falta de memoria, lo que significa que la probabilidad de que ocurra un evento en el futuro no depende del pasado. Función de densidad de probabilidad. La distribución exponencial es una distribución continua, por lo tanto, se describe mediante una función de densidad de probabilidad. Definición matemática. La definición matemática está dada por f de x dado que lambda es igual a lambda por e a la menos lambda por x, cuando x es mayor o igual que 0, y 0 cuando x es menor que 0. Esto significa que esta función solo se define para valores positivos o iguales a ceros, porque en este modelo no existen tiempos negativos. Elementos claves. X es una variable aleatoria continua que representa el tiempo hasta que ocurre un evento. Lambda es el parámetro de tasa o frecuencia de eventos. Debe ser mayor que 0. Euler es el número Euler aproximadamente igual a 2.71828. Y esta función nos indica la probabilidad relativa de que un evento ocurra en un tiempo determinado x. A medida que x aumenta, la probabilidad decrece exponencialmente a mayor tiempo, menor probabilidad de que el evento ocurra justo en ese instante. El valor máximo de la función ocurre en x es igual a 0, lo que refleja que es más probable que el evento ocurra al principio. Propiedades de la distribución exponencial. Función de distribución acumulada, f de a. F de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y eso es igual a 1 menos c, a la menos lambda por x, para x mayor o igual que 0. Esta función describe la probabilidad de que el evento... Número 3. Propiedad de memoria sin memoria. La distribución exponencial tiene una propiedad única que se puede leer de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea mayor que s más t, dado que x ya es mayor que s, es igual a la probabilidad de que x sea mayor que t. Esto significa que el proceso no tiene memoria. Da a entender que el tiempo adicional esperado hasta el próximo evento no depende de cuánto tiempo ya ha pasado sin que ocurra. Aplicación proceso de Poisson. ¿Qué es un proceso de Poisson? Un proceso de Poisson modela la cantidad de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo dado, bajo tres condiciones. Los eventos ocurren de forma aleatoria, la tasa de ocurrencia lambda es constante y los eventos son independientes entre sí. ¿Dónde entra la distribución exponencial? La distribución exponencial se usa para modelar el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos en un proceso de Poisson. T sigue una distribución exponencial con parámetro lambda. Esto significa que si los eventos llegan a razón de lambda por unidad de tiempo, el tiempo de espera entre eventos sigue una distribución exponencial con el mismo lambda. Es útil ya que no permite prever el tiempo de espera o inactividad. Mi nombre es Jair Jiménez y les voy a hablar sobre la propiedad de falta de memoria y también les hablaré sobre las ventajas y desventajas pues, de la distribución exponencial. Tenemos que la propiedad de falta de memoria nos dice lo siguiente. El tiempo adicional que debemos esperar para que ocurra un evento no depende del tiempo que ha pasado sin que esto ocurra. Esto, llevándolo a un caso, podemos suponer que estamos esperando que ocurra un evento como la llegada de un cliente en un local. Si ya han pasado 10 minutos y nadie ha llegado, la probabilidad de tener que esperar otros 5 minutos o más es la misma, no cambia. Es como si el reloj se reiniciara y el pasado pues no afecta al futuro.
La falta de memoria es una propiedad única y poderosa dentro de la distribución exponencial, que refleja procesos totalmente aleatorios, donde el pasado no influye en el futuro. Y esto hace que sea muy útil en modelos de espera, colas y tiempos de vida de sistemas. Mi nombre es Carol Lobo y hoy les vengo a explicar sobre la gráfica de la distribución exponencial y sus interpretaciones. Primero, les puedo decir por qué es importante esta gráfica. Esto es importante porque nos ayuda a entender de forma intuitiva cómo se comporta la distribución exponencial. Aquí, como pueden ver en la gráfica, la curva tiene una forma descendente, empezando desde su punto más alto cuando x es igual a 0. Bueno, pues esto nos muestra que los eventos son más probables al principio y se vuelven menos probables con el tiempo. Ahora miremos cómo cambia la curva con diferentes valores de lambda, que es lo que estamos trabajando acá como el parámetro de la distribución. Bueno, primero, cuando lambda es alto, como en el caso de la curva azul, lambda igual a 1, la curva cae rápidamente. Esto pues significa que los eventos ocurren con más frecuencia. Y por otro lado, cuando lambda es bajo, como los punticos, como la curva roja de punticos, donde lambda es igual a 0,5, la curva desciende más lentamente. Esto no quiere decir que los eventos son menos frecuentes y tardan en suceder. Bueno, en resumen, esta gráfica nos muestra visualmente cómo el valor de lambda afecta con, digamos que más rápido, afecta, afecta la rapidez con la que ocurren los eventos en un proceso exponencial. Ok, ahora les voy a hablar sobre cuáles son las ventajas y desventajas de la distribución exponencial. Primero, como tenemos la primera ventaja, que es que tiene una fórmula muy simple, un solo parámetro. Esto quiere decir que es muy sencilla la función, ya que esta depende del parámetro de Lambda, que este representa una tasa promedio de ocurrencia de eventos. Tenemos otro que es fácil de interpretar y calcular propiedades. Esta, dado que solo se requiere un parámetro, es fácil de entender y aplicar la distribución exponencial. Tenemos que es muy útil en modelos de tiempo entre eventos, como procesos de Poisson. Esta es la herramienta ideal para poder modular procesos donde se analizan tiempos entre eventos independientes. Otra ventaja está que tiene la propiedad única de falta de memoria. Esta característica implica que el tiempo restante hasta el próximo evento es independiente del tiempo ya transcurrido. Y por última ventaja tenemos que es ampliamente utilizada en áreas como ingeniería, teoría de colas y fiabilidad. Esto gracias a su estructura sencilla y a su aplicabilidad en procesos de eventos. Ahora vamos con las desventajas o sus limitaciones. Tenemos como primera de que solo modela tiempos positivos. La distribución exponencial solo es válida para tiempos mayores o iguales a cero. Como otra desventaja o limitación, tenemos que esta supone que los eventos ocurren de forma totalmente aleatoria e independiente. En la práctica, muchos sistemas pues, presentan correlaciones o dependencia entre eventos, lo que esta hace que la suposición, perdón, de independencia no siempre se cumpla. Tenemos otra limitación que sería la tasa Lambda debe ser constante y esta no aplica si el ritmo de eventos varía con el tiempo. Y por último tenemos que esta no representa bien pues situaciones como modas o colas pesadas, ya que la distribución exponencial es asimétrica y tiene una larga cola hacia valores altos. Para esta parte del ejemplo me he traído dos conceptos fundamentales que creo que son importantes tener en cuenta a la hora de empezar a redactar ejercicios de distribución exponencial, que son el PDF y la FDA. Que la FDA en otros libros lo podemos encontrar como CDF o FDC. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, el PDF, que es, por decirlo en inglés, de Function Density Probability. ¿Qué es lo que significa? Es
o lo que nos ayuda es a calcular la probabilidad de que se produzca un evento en un tiempo determinado. Por el contrario, yo le digo que la FDA o CDF es la probabilidad del complemento. ¿Por qué? Porque esta se calcula uno, como lo vemos en la fórmula, uno menos la probabilidad de PDF, pero ¿qué es lo que nos va a indicar el resultado de esta? Es que es útil cuando nosotros queremos hallar una probabilidad que, o sea, que un suceso ocurra antes de un tiempo determinado, antes o incluso en el mismo tiempo, pero nunca es mayor, ¿cierto? Entonces, para el ejemplo, he elaborado un pequeño ejemplo en MATLAB y su pequeña gráfica para identificar un poco qué significa esto y qué nos quiere decir. Nos dice que en una cafetería de Santa Marta se desean saber cuál es la probabilidad de tiempo en la que una persona llega a pedir un servicio. Ellos quieren determinar es para saber eh, y para saber atender al cliente en cuestiones de tiempo. Entonces nos dicen un dato. Oiga, nosotros tenemos un dato y es que cada 5 minutos a nosotros nos llega un cliente. Ok, entonces con ese dato ya nosotros tenemos ahí el PDF. Tenemos el límite de tiempo, que es cada 5 minutos. ¿Qué representa eso? Cada 5 minutos representa un cliente. Eso lo calculamos, que cada 5 minutos un cliente con la función que tenemos aquí, lambda, va a ser igual a un quinto, porque cada 5 minutos nos llega un cliente. Y esto nos representa 0,2 clientes, que es un 20%. Y para la fórmula de PDF o function density probability, de función de probabilidad de densidad, lo que utilizamos es hallar cuál es la probabilidad de que esa persona o ese cliente llegue en 5 minutos. Y como vemos, como vemos en el procedimiento, una vez más teniendo esa probabilidad que que se haya usando el Euler elevado a la menos lambda por el tiempo. Entonces, por la parte de la PDF tenemos que es 0,54. ¿Qué significa ese valor? Lo que significa es que cada 0,54 o la probabilidad de que un cliente llegue cada 5 minutos del 54%, esa es lo que significa el PDF. Ahora, para hallar el complemento lo que hacemos es restarle 1. ¿Y qué significa el complemento? Que cuál es la probabilidad de que llegue antes. No de que llegue exactamente a los 5 minutos, sino que llegue antes. Y nos arroja un 0,45%. O 0,45 que en decimal es un 45%. En MATLAB utilizamos para este cálculo las funciones PDF y perdón, para el cálculo en MATLAB utilizamos las funciones eh, PDF y CDF, que como lo dije anteriormente en otros libros también se encuentra como CDF. Y simplemente lo que le pasamos son los parámetros del tiempo y la función lambda. Ya con eso él procede y nos hace los cálculos. Yo aquí hice una pequeña gráfica que nos muestra o sea, nos muestra la distribución exponencial de este suceso determinado que le acabo de plantear. En resumen, la distribución exponencial es una herramienta fundamental en la probabilidad y en la estadística para poder modelar los tiempos de espera entre eventos aleatorios. Se caracteriza también por tener una forma decreciente. Es más probable que un evento ocurra al principio que más adelante. Depender de un solo parámetro, lambda, que representa la tasa de ocurrencia de eventos. Tener la probabilidad de falta de memoria, lo que significa que el tiempo ya transcurrido no influye en el tiempo restante para que ocurra un evento. Esta nos ayuda a modelar situaciones donde los eventos ocurren al azar, pero con una tasa fija, como la espera de un autobús o la vida útil de un dispositivo. Lo más fascinante es que no tiene memoria. El tiempo que ya pasó no afecta lo que falta.
La distribución exponencial se caracteriza más que todo por ser la reina de lo aleatorio en procesos continuos.